Buenos días, gracias por la invitación. Traemos una presentación un poco para contarles la historia de los activos alternativos en México, que todo surge del crecimiento del que los activos han tenido versus la economía local, ¿no? En los últimos 10 años el compound annual rate de los activos de las CIEFORES ha sido del 14%, mientras que el PIB de México, el Producto Interno Bruto, ha crecido el 7%. Entonces, la velocidad de crecimiento de los activos pues, ha superado con creces a la economía local. A esto le tenemos que sumar que las AFORES tienen un régimen de inversión muy conservador, con límites de renta variable muy bajos para un fondo de pensiones, y tenemos un límite de valores internacionales también muy bajo, el 20%. Bueno, el conjunto de estas dos cosas lo que ha provocado pues, es tener fondos muy concentrados en deuda gubernamental sobre todo. ¿Cómo se vio desde las autoridades y desde la industria la inversión en activos alternativos? Pues prácticamente como un proxy del equity, dado los problemas que tenemos para invertir en mercados internacionales en acciones y la capacidad del mercado local para absorber la inversión de las AFORES sin causar burbujas o distorsiones al mercado. Entonces, esta fue una buena salida para, por lo menos en cuanto al régimen, tener límites de riesgo más estándar para un fondo de pensiones. Sin embargo, pues digamos aquí la prohibición del 20% en el extranjero siguió siendo un limitante para crecer con mucha velocidad estos activos, ¿no? Sumando todas las exposiciones a renta variable y activos alternativos, pues hoy se tienen mayores porcentajes de activos de riesgo. Se podría pensar ya en portafolios 70 fixed income, 30 equity, tomando los alternativos. Sin embargo, insisto, la parte de los valores extranjeros ha sido un problema muy grande porque la velocidad de los proyectos en México no ha crecido como la velocidad de los activos de las AFORES, lo cual pues, nos dejó con esta misma limitación. Tal es así que este año también se abre la inversión a activos alternativos fuera de México. La otra limitante que tenemos es todo en los portafolios de las AFORES tiene que ser oferta pública. Y esto es una limitante, digamos, un poco cuando se creó la ley, pues tenía su motivo para evitar ahí ciertas cuestiones de fraudes o malos manejos. Sin embargo, al estar en ley, pues es muy difícil moverla porque hay que ir al Congreso. Entonces, en vez de ir al Congreso a tratar de mover una ley, se crearon vehículos públicos que dieran acceso a esta clase de activo. Las AFORES hoy acceden a través de 4 vehículos que se los iremos explicando, que básicamente lo que se conoce como el SECADE, pues es un fondo de capital privado, un fondo de real estate o un fondo de infraestructura, emitido a través de un fideicomiso público. Los certificados de proyectos de inversión, los CERPIs, es lo mismo, pero con un gobierno corporativo diferente. Las fibras, pues básicamente es el modelo de REITs en Estados Unidos, que esto también son vehículos públicos, y la fibra E, que sigue más el racional de los MLPs en Estados Unidos, con la esperanza de aprovechar toda la bursatilización de proyectos que se va a dar con la reforma energética que se da en México. En cuanto a los SECADES y CERPIs, les comentaba que es una oferta pública a través de un fideicomiso, no hay un límite de inversionistas. Las AFORES hoy pueden adquirir el 100% de un instrumento de estos que sea mayor de 200 millones de dólares, pero no pueden tener control de ningún proyecto ni una empresa y necesitan que un coinversionista extranjero entre con ellos en un 20% por afuera de la estructura, ¿no? Esto para salvaguardar que las AFORES no asuman el riesgo del proyecto solas y que de alguna manera tengan un guidance de algún inversionista internacional experto en este sentido. El fondeo de estos vehículos se da hoy a través de llamadas de capital. Se empezó prefondeando todos estos montos, lo cual fue un golpe terrible a los carries de las AFORES. Y tienen que cumplir con una serie de cuestiones de asambleas y tenencia de los vehículos que cumple un vehículo público. Y esto otra vez ha sido una gran problemática porque es convivir entre lo público y lo privado y no siempre es sencillo llevar a cabo este equilibrio.
Les mencionaba la diferencia entre el SECADE y el SERPI, es que en el SECADE las AFORES, su staff, las personas de inversiones, pueden sentarse en los comités de inversión de estos SECADES y decidir si se invierte en X o Y proyecto, lo cual es un poco contraintuitivo, porque si contratas a un tercero, pues es porque en buena medida estás delegando el liability de cualquiera de este tipo de inversiones. Sin embargo, así se evolucionó y sale este vehículo conocido como SERPI, donde las AFORES solo participan en el comité técnico, ya no en el comité de inversiones, y se deja al manejador, digamos, más libertad en sus decisiones. La gran diferencia es que para qué se han utilizado, digamos, ya en la vida de estos dos vehículos. Cuando vas a invertir con un First Time Fund, usas un SECADE, porque lo vas a tener más controlado, tú puedes participar en las decisiones de inversión, vetar o no algún tipo de inversión que no te agrade, y un SERPI lo usas para un manejador con el que ya has invertido, quizás has tenido éxito, te sientes cómodo, y entonces delegas totalmente las decisiones de inversión en ese tercero. Les contaba que cumplen con estándares altos de gobierno corporativo. Esto ha sido muy importante para las autoridades locales, que se comporten como un vehículo público, que rindan información al mercado, lo cual ha causado que los inversionistas internacionales, los grandes fondos de private equity internacionales, pues no necesariamente lleguen a México por el nivel de disclosure que tienen que hacer de sus inversiones, lo cual no es un estándar en el mercado de capital privado. En cuanto a la regulación de fibras, pues básicamente son vehículos que tienen que tener activos estabilizados ya, generar flujos constantes, digamos es un midstream, tienen que distribuir el 95% de su ingreso fiscal para cumplir con la regulación de impuestos, y pues es un vehículo que por su naturaleza de público, las AFORES están en la asamblea de tenedores, pero no participan de las decisiones de inversión. Al igual que en la fibra E, que es un vehículo que va más enfocado a financiamiento de proyectos. Se pensaba que iba a ser el vehículo a través del cual la empresa petrolera de México, Pemex, iba a empezar a sacar al mercado todos los activos que necesita ser líquidos para tener financiamiento. Sin embargo, no se ha presentado una colocación petrolera. Lo que hemos visto es una colocación del polémico aeropuerto que tenemos ahorita, que sí salió por este vehículo. Para este tipo de greenfields ha servido este vehículo. La evolución, hemos ya estado 10 años con este tipo de vehículos y sí, digamos que han mantenido un ritmo muy acelerado de crecimiento, con ciertos baches ahí que se ven en la gráfica, que básicamente fue cuando las autoridades metieron sus manos a cambiar ciertos temas en la regulación, pues digamos la inversión se frenó, la colocación de vehículos se frenó y luego el mercado se acostumbra a los cambios y vuelve a tomar su velocidad. Hoy las AFORES no tienen poco dinero comprometido ahí, tienen 23 billones de dólares en compromisos de inversión, lo cual ya viene representando el 8% de la cartera de las AFORES. Y bueno, esperando que esto siga creciendo, ¿no? Se han tenido colocaciones de tres tipos básicamente, de infraestructura, private equity y bienes raíces, y en promedio han estado en un 33% cada uno de los sectores, ¿no? Ha estado equilibrado. La evolución de las fibras inmobiliarias y la fibra E también ha sido muy, muy rápida. En principio, las fibras inmobiliarias tomaron el mercado muy fuerte. Hoy en México ya tenemos dudas si la emisión de este vehículo no ha generado una burbuja de bienes raíces en México, y la verdad es que muchos analistas ya pronostican un problema fuerte en este sentido, por eso la dinámica de este mercado se ha cambiado. Y bueno, pues empezamos con la inversión en los proyectos de infraestructura, como les comentaba, del aeropuerto, o inclusive se financió a la empresa del Estado de generación de electricidad a través de este vehículo. Digamos, todo este conjunto de factores lo que han logrado es llevar la exposición de las AFORES a la deuda gubernamental, bajarla de manera muy rápida y muy fuerte, y pueden observar ahí en la gráfica morada cómo la clase de activo alternativo pues, ha ganado mucha importancia en los portafolios de las AFORES.
se espera que gane mucho más importancia. Tenemos límites regulatorios de alrededor del 17% de los activos pueden estar invertidos en esta clase de activo y hoy estarán consumidos a un 20%. Entonces, digamos, la regulación no es el problema es la velocidad en la generación de los proyectos versus el crecimiento de los activos. Hoy tenemos acceso a clases de activo a través de los cuales no teníamos acceso en la bolsa local, destacadamente el sector energía. Es un sector que por estar en control del Estado, pues tienes acceso a través de la deuda que emiten las empresas del Estado, pero no tienes un acceso a través de capitales. Hay por ahí algunas empresas que se han listado, pero es muy poco, y entonces todo el acceso a esta clase de activo que representa el 15% del S&P 500 ha sido importante a través de la inversión en alternativos. Digamos, el desempeño de los ECADES y de los ERPIs ha sido variado. Aquí tenemos índices por tipos de vehículos que se han colocado. Infraestructura ha sido, digamos, en estos 10 años la clase de activo que mejor ha rentado. Energía, digamos, se ha visto afectado por los precios del petróleo, claramente. Pues, digamos, es una carrera, esto es un maratón, no es un sprint, ¿no? Y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta cuando se analiza activos alternativos. Se han tenido TIRs interesantes, en unas clases de activo más interesantes que en otras, pero digamos, lo que vemos es que se ha cumplido un poco la tesis de inversión de que estos activos iban a rentar por arriba del mercado público. En la parte de fibras, aunque con mayor volatilidad y menor rendimiento, pues también se ha tenido una fuente de acceso a recursos estabilizados que complementan el portafolio de las Afores. Algo que hay que tomar muy en cuenta pues son los periodos de inversión de esta clase de activos. No les vengo a contar nada nuevo de la curva J de los activos alternativos, pero traído al mundo de los fondos de pensiones de capitalización individual, esto empieza a cobrar mucha relevancia si es que se compite por rendimientos. O digamos, la Afore que más exposición tiene esta clase de activo deberá tener 10% de su cartera ahí y hay Afores que no tienen. Y esto toma implicaciones cuando los empiezas a medir con rendimientos a 7 años, porque tienes 10% de tu cartera que está rentando negativo 10 años y eso te va a pasar factura en estos indicadores, ¿no? Entonces, no necesariamente conviven tan bien este tipo de efectos con una regulación que hace competir a los fondos de pensiones por rendimientos. Les mostrábamos aquí la dispersión, que es un tema de tiempo. Vamos, salvo algunos outliers que vemos aquí en infraestructura, que un fondo que se acaba de colocar es el que tiene mayor TIR, seguramente corresponde a un solo proyecto y esto se irá modificando. Digamos, con el paso del tiempo estos fondos se tienden a estabilizar en las TIRs que normalmente van a rentar. Algunas historias han sido mejores que otras, ¿no? La industria de capital privado particularmente ha sido difícil en México porque no hay la suficiente cantidad de manejadores con track record probado y como tienes que invertir en México, terminaste invirtiendo con muchos first time funds que no necesariamente fue la mejor decisión al paso del tiempo. El crédito privado ha sido un buen tema, ¿no? Se ha logrado evitar que las empresas, las mini pymes, se financien directamente con la banca a tasas muy altas y estén en los balances de los bancos, a tomar crédito por esta vía a tasas más accesibles y dándole una mejor rentabilidad a los portafolios. El sector energía, que en México se pensaba que iba a ser muy importante, pues bueno, está pasando por un problema por el tema de los precios del petróleo y a eso se está sumando la incertidumbre que nos genera qué vaya a pasar con la nueva administración en este tipo de concesiones o proyectos. Es incierto y eso ha afectado las valuaciones de este tipo de activos, ¿no? De nueva cuenta, o sea, no descorrelaciona totalmente esta clase de activo de la economía del país por estar invertido en México. La opción de fondos, en un principio se pensó que iba a ser muy usada, tener una estructura que a su vez comprara fondos. Sin embargo, lo que se presentó fue una piramidación terrible de comisiones que
que se dejó de acceder por esa vía, ¿no? Los fondos de infraestructura, que han sido una buena historia, normalmente son activos estabilizados, y aquí las Afores tienen el punto de que normalmente todos estos activos de infraestructura ya los has estado analizando por años a través de diferentes estructuras de deuda, quizás hayas financiado ciertos tranches de esas carreteras, de esos activos, y cabe el cuestionamiento de qué tanto vale la pena estar pagando comisiones por activos que tú ya analizaste y que pudieras invertir directamente. Digamos, y esto me lleva al tema de cómo se ha comportado el tema de las comisiones. Básicamente hay tres factores por los que se están pagando comisiones: sobre el stock de recursos que se le da a pagar al administrador. Las comisiones han rondado entre 1.5 y 2% anual, lo cual es muy alto, pero es el estándar de la industria. Inclusive se llegaron a pagar comisiones a los manejadores por adquisición de cada proyecto, lo cual era una locura y generaba incentivos no alineados con el fondo, con los manejadores de capital privado, y esto se ha eliminado totalmente del mercado. Y está la comisión por desempeño, que es hacia donde se está yendo la mayoría de las inversiones de las Afores, es sobre un preferred return, el carried interest, 80% es para la Afore y 20% es para el manejador. Digamos, si tú manejador de activos eres muy exitoso por arriba de tu tesis de inversión, pues vas a tener una muy buena recompensa después de que el fondo de pensiones tenga su presupuesto de rendimiento cubierto. On top of that, por ser oferta pública, el costo de la regulación de tener una oferta pública en este vehículo es alrededor del 3% del vehículo. O sea, sí lo vuelve oneroso, digamos, tener este mecanismo donde básicamente la vía de colocación es: se instituye una cuenta de banco, un fideicomiso, hay un banco en medio que es un banco colocador, un intermediario, como si saliera a colocar bonos de deuda o acciones. Hay un intermediario que lleva estos proyectos a las Afores y cobra una comisión del 3% por eso. Y después vienen las comisiones del manejador privado. Entonces, sí es debatible si esta estructura de un vehículo público, en aras de la transparencia que entendemos perfectamente, no está siendo demasiado onerosa para los pensionistas. Eso ha llevado a la reflexión de qué están haciendo otros fondos de pensiones en el mundo con respecto a los costos de estos instrumentos. No es exclusivo de México que estas sean estructuras caras, que los administradores cobren pues muy alto porque es muy especializado, y lo que comisionamos un estudio en la Mafore con PwC, con el Market Research Center en Luxemburgo, para que nos dijera básicamente qué están haciendo los fondos de pensiones en Norteamérica y Europa. Y lo que encontramos es que de una muestra muy grande de fondos de pensiones, Canadá y algunos fondos de Suecia lo que están empezando a hacer es internalizar estas inversiones, ¿no? ¿Esto qué significa? Crean equipos de inversiones muy fuertes, muy robustos al interior de los fondos de pensiones, especializados en cada una de estas clases de activos, que vuelven muy caras las nóminas de los fondos de pensiones, pero aún así es mucho más barato que estar pagando las comisiones a los administradores de capital privado. Esa, digamos, es la tendencia. No es algo que le puedas dar la vuelta muy rápido, porque requiere construir equipos muy especializados y muy robustos al interior de los fondos de pensiones, lo cual lleva tiempo, mucho tiempo, y sobre todo atraer talento quizás de la industria de capital privado a los fondos de pensiones no es algo fácil. Vamos, las Afores están en ese proceso a 10 años de haber empezado a invertir en activos alternativos, algunas mucho más avanzadas que otras. Yo diría que solo un par podría pensarse que están cercanas a poder tener algo así. Ya ha conllevado contratar gente, mandarlas a estudiar certificaciones internacionales, o la gráfica que les presentamos ahí de la gente que se está certificando en CFAs, FRMs, en CAIAs, pues ha crecido muchísimo, digamos, por esta tendencia de tratar de disminuir un poco el costo. Que aquí quisiera ser muy claro, o sea, esto va enfocado a activos midstream que quizás ya conoces, que es muy fácil poderlos hacer internamente. Claramente para inversiones muy especializadas y de nicho, pues seguirás usando manejadores externos, ¿no? Digamos, esa es como la naturaleza.
Vamos, tras 10 años de inversión en alternativos, creo que tenemos algunas conclusiones. El sesgo de la regulación a la inversión local ha sido un inhibidor del crecimiento a la exposición de instrumentos alternativos. Por eso, a partir de este año se va a empezar a invertir en el extranjero. Tenemos una escasez de manejadores con track record privado. La rigidez de la oferta pública ha complicado la interacción de los grandes manejadores internacionales. La curva J en combinación con la competencia por rendimientos ha sido un problema. Tenemos que buscar un mejor esquema de alinear los plazos de inversión de los fondos con los plazos de inversión de los alternativos. Se está explorando seriamente una transición al modelo de Target Date Funds, y los tickets promedio de las Afores son demasiados grandes para estar dándoles todos a manejadores locales exteriores, ¿no? Por eso se está avanzando en la parte de internalización de las inversiones. Y finalmente el esquema de coinversión con fondos de pensiones extranjeros pues ha sido una grata historia, ¿no? Muchas gracias.